En los pueblos olvidados de Castilla, el invierno no solo enfría la tierra, también enfría el alma. Él lo sabía mejor que nadie. Viudo, solo, atrapado en una finca donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier recuerdo. Aquella Nochebuena, estaba seguro de que nadie llamaría a su puerta. Pero cuando el viento golpeaba las ventanas y la chimenea apenas resistía el frío, alguien apareció en su camino. Y ese encuentro transformó para siempre lo que él entendía por familia. Antes de continuar, te pido algo de corazón. Si estas historias te hacen sentir, reflexionar y volver a creer en las personas, suscríbete al canal, deja tu like y apóyanos. Este canal solo sigue vivo gracias a gente como tú, que valora historias largas, humanas y profundas. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad de España o del mundo nos estás escuchando hoy? La Navidad no es igual para todos. Mientras algunas casas se llenan de risas, otras se llenan de ausencias. En la España rural, donde los pueblos se vacían y las fincas quedan aisladas entre campos secos y cielos grises, la soledad pesa más durante el invierno. Esta es la historia de Mateo, un granjero viudo que aprendió a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Y también es la historia de Lucía, una mujer humilde, marcada por decisiones difíciles, que llegó a esa finca con 2 hijos pequeños y más miedo que esperanza. No es una historia de milagros fáciles. Es una historia de silencios largos, heridas abiertas y decisiones que cambian destinos. Una historia que nos recuerda que, a veces, el amor no llega cuando lo buscamos. Llega cuando ya no creemos en él. Mateo se levantaba todos los días antes de que saliera el sol. El frío de diciembre en Castilla se metía en los huesos, y la finca, rodeada de campos interminables y encinas secas, parecía aún más grande y vacía al amanecer. Habían pasado 6 años desde la muerte de Isabel, su esposa. 6 inviernos largos, 6 navidades en las que la mesa tenía un plato menos y el silencio ocupaba el lugar donde antes había conversación. Isabel había muerto de forma rápida, injusta, dejando a Mateo con una casa llena de recuerdos y ninguna razón para volver a llenarla de vida. Desde entonces, el trabajo se convirtió en refugio. La tierra no preguntaba. La tierra no exigía explicaciones. La finca era su mundo. Animales, herramientas, horarios estrictos y noches eternas frente a una chimenea que ya no calentaba como antes. Mateo evitaba el pueblo. Evitaba las fiestas. Evitaba a la gente. No porque odiara a las personas, sino porque había aprendido que el apego dolía demasiado. Aquella Navidad no sería diferente. Había comprado lo justo para sobrevivir la semana. Nada de turrones, nada de luces, nada de villancicos. Para él, la Nochebuena era solo una noche más larga que las demás. Una noche que había aprendido a atravesar solo, sin imaginar que alguien, en algún punto del camino, caminaba hacia su puerta. Lucía llevaba horas caminando cuando vio la silueta de la finca recortarse contra el cielo oscuro. El viento cortaba la piel y los niños ya no lloraban. Eso era lo que más la asustaba. Cuando los niños dejan de llorar, es porque el cansancio venció al miedo. Venía del pueblo más cercano, uno de esos pueblos pequeños de Castilla donde todos se conocen y donde los errores no se olvidan. Allí ya no había lugar para ella. Lucía había aprendido demasiado pronto que la pobreza no perdona y que ser mujer sola con hijos convierte cualquier paso en un juicio silencioso. No pedía compasión, solo buscaba una noche sin frío. Sus hijos, Álvaro, de 7 años, y Sofía, de 5, caminaban agarrados a su abrigo. Ella los envolvía como podía, aunque el cuerpo ya no respondía igual después de tantos días durmiendo poco y comiendo menos. Había intentado todo: casas de familiares lejanos, puertas que se abrían con excusas y se cerraban con alivio, promesas que duraban lo que dura una conversación incómoda. El padre de los niños había desaparecido hacía años, dejando solo silencio y una herida que Lucía no tenía tiempo de curar. Desde entonces, había vivido de trabajos temporales, limpieza,
cocina, lo que apareciera. Pero el invierno había llegado antes de lo previsto, y con él, el desempleo. Aquella noche no planeaba tocar ninguna puerta, pero el frío decidió por ella. Cuando vio la finca, dudó. Sabía que esas casas aisladas solían esconder hombres desconfiados. Sabía que pedir ayuda podía significar humillación, pero también sabía que, si no hacía algo, sus hijos no resistirían otra noche al aire libre. Se acercó despacio. Cada paso era una lucha entre el orgullo y la necesidad. Cuando levantó la mano para golpear la puerta, el corazón le latía con tanta fuerza que temió despertar a toda la finca. Tocó una vez, luego otra, suavemente, casi pidiendo perdón por existir. Dentro, Mateo se quedó inmóvil. El sonido atravesó la casa como un eco imposible. Nadie llamaba a su puerta. Nunca. Pensó que era el viento. Luego volvió a escuchar el golpe, esta vez acompañado por una tos infantil. Abrió la puerta solo lo suficiente para verlos. Lucía bajó la mirada de inmediato. No quería que él viera el miedo en sus ojos. «Perdone», dijo con voz rota. «No buscamos problemas, solo un lugar para pasar la noche». Mateo observó a los niños, sus mejillas enrojecidas por el frío, las manos pequeñas temblando. El silencio entre ellos se alargó. Mateo sentía algo que no había sentido en años, una incomodidad profunda, porque sabía que, si los dejaba entrar, algo dentro de él iba a romperse, y si lo rechazaba, algo también. Finalmente, abrió la puerta por completo. «Entren», dijo sin mirarlos directamente. «Hace demasiado frío ahí fuera». Lucía no lloró, agradeció con un movimiento de cabeza y apretó a sus hijos contra el pecho mientras cruzaban el umbral. La casa, que había sido silencio durante años, se llenó de pasos pequeños, respiraciones agitadas y un temblor nuevo. No de frío, sino de algo que Mateo no estaba preparado para sentir. El calor de la chimenea tardó en vencer el frío que Lucía y los niños llevaban pegado a la piel. Mateo observaba desde la distancia, apoyado en el marco de la puerta, sin saber muy bien qué hacer con aquellas presencias inesperadas dentro de su casa. Álvaro fue el primero en romper el silencio. Se acercó al fuego con cautela, extendiendo las manos pequeñas hacia las llamas como si temiera que desaparecieran de un momento a otro. Sofía, en cambio, se quedó cerca de su madre, aferrada a su abrigo con los ojos grandes y atentos, observándolo todo. «Pueden sentarse», dijo Mateo finalmente. «Voy a preparar algo caliente». Lucía quiso protestar. Quiso decir que no hacía falta, que no quería molestar, pero la voz no le salió. El cansancio había ganado. Mateo puso agua a calentar y sacó lo poco que tenía. Pan duro, un poco de sopa, algo de queso, nada especial, nada de Navidad. Mientras la comida se calentaba, el silencio volvió a instalarse. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado de respiraciones ajenas, de vidas que no pertenecían a esa casa. Todavía. «Gracias», murmuró Lucía sin levantar la mirada. «No sabe lo que significa esto para nosotros». Mateo no respondió. No sabía cómo hacerlo sin que la voz le temblara. Cuando sirvió la comida, los niños comieron despacio, como si temieran que alguien les quitara el plato en cualquier momento. Ese gesto le golpeó el pecho a Mateo con más fuerza que cualquier palabra. «¿Hace mucho frío aquí en invierno?», preguntó Sofía, con voz suave. Mateo asintió. «Sí, mucho». «Entonces es bueno que tengas una chimenea grande», dijo ella, sonriendo tímidamente. Esa sonrisa. Mateo sintió que algo dentro de él se aflojaba. Lucía observaba a sus hijos con una mezcla de alivio y culpa. Alivio por verlos a salvo. Culpa por haberlos arrastrado hasta allí. «Mañana nos iremos temprano», dijo de pronto, como si necesitara dejarlo claro. «No queremos causar problemas». Mateo la miró por primera vez directamente a los ojos. Vio en ellos algo que reconoció de inmediato.
el miedo de quien ya ha perdido demasiado. Ya veremos mañana, respondió. Esta noche quédense. La noche avanzó lentamente. Fuera, el viento golpeaba las ventanas. Dentro, la chimenea crepitaba como si intentara contar historias antiguas. Álvaro se quedó dormido en una silla. Sofía terminó apoyada contra el costado de su madre. Lucía los cubrió con una manta y, al hacerlo, dejó escapar un suspiro largo, profundo. «Feliz Navidad», susurró, casi para sí misma. Mateo se tensó. Era la primera vez que escuchaba esas palabras en su casa desde hacía años. No respondió, pero tampoco se levantó para irse a su habitación. Se quedó allí, sentado frente al fuego, compartiendo el silencio con personas que, hasta hacía unas horas, no existían en su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, la soledad no parecía tan segura como antes. La madrugada llegó sin que ninguno de los dos lo notara. La chimenea seguía encendida, pero el fuego ya no era fuerte. Era un calor tenue, como el que queda cuando algo intenso empieza a apagarse. Lucía fue la primera en levantarse. Caminó despacio por la cocina, intentando no hacer ruido. Preparó café con manos cansadas, como quien repite un gesto aprendido para no pensar demasiado. Mateo la observaba desde la mesa. No había dormido. La presencia de aquellos cuerpos ajenos bajo su techo había despertado recuerdos que llevaba años manteniendo enterrados. «No tenía intención de llegar tan lejos», dijo Lucía de repente, rompiendo el silencio. «Pensé que podría aguantar, pero me equivoqué». Mateo no respondió. Esperó. Lucía respiró hondo. «Mi marido se fue cuando Sofía aún no caminaba. Prometió volver. Nunca lo hizo. Al principio pensé que era culpa mía. Luego entendí que simplemente no supo quedarse. Sus palabras no tenían rabia, solo cansancio. Trabajé donde pude», continuó. «Casas, bares, cocinas. Pero cuando llegó el invierno, nadie necesitaba a una mujer con 2 niños y problemas». Mateo apretó la mandíbula. Sabía bien lo que era sentirse descartable. «El pueblo se hace pequeño cuando no tienes nada», añadió ella. «Las miradas pesan. Los silencios también». Mateo se levantó y avivó el fuego. Ese gesto simple le dio tiempo para ordenar lo que sentía. «Mi mujer murió aquí», dijo finalmente, «en esta casa». Lucía levantó la mirada. «Desde entonces decidí que era mejor no dejar entrar a nadie más». No explicó más. No hacía falta. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era incómodo. Era un silencio compartido. Sofía se despertó y caminó descalza hasta la cocina. «Mamá, tuve un sueño bonito», dijo. Había luces y comida, y nadie tenía frío. Lucía la abrazó con fuerza, luchando para que la voz no se le quebrara. Mateo observó la escena y sintió una presión extraña en el pecho. No era tristeza. Era miedo. Miedo a que aquello fuera solo un momento. Miedo a que, cuando se fueran, el silencio volviera más pesado que antes. «Pueden quedarse unos días», dijo de pronto, sin pensar demasiado, «hasta que pase el frío». Lucía abrió la boca para responder, pero no pudo. Las lágrimas llegaron primero. «No sé cómo agradecerle», susurró. Mateo negó con la cabeza. «No lo haga», porque, en el fondo, sabía que no solo los estaba ayudando a ellos, se estaba ayudando a sí mismo. Los días siguientes pasaron lentamente, como si el tiempo hubiera decidido caminar más despacio en aquella finca perdida de Castilla. El frío seguía siendo intenso, pero dentro de la casa, algo había cambiado. Las risas de Álvaro y Sofía comenzaron a mezclarse con los sonidos habituales del campo. El portón ya no se abría solo para dejar entrar el viento. La cocina, antes silenciosa, volvió a oler a comida caliente. Mateo observaba todo desde cierta distancia, no porque no quisiera acercarse, sino porque sabía que cada gesto de cariño era también una promesa que quizá no podría cumplir.
Lucía intentaba no abusar de la hospitalidad. Limpiaba, cocinaba, ayudaba en lo que podía. No quería que Mateo pensara que se estaba quedando por comodidad. Pero los niños no sabían fingir. Álvaro empezó a seguir a Mateo por la finca, haciendo preguntas sobre los animales, las herramientas, la tierra. Sofía comenzó a dibujar junto a la chimenea, dejando papeles con figuras torcidas sobre la mesa. Una tarde, mientras reparaban una valla, Álvaro preguntó sin malicia: ¿Usted vive solo desde siempre? Mateo se quedó quieto. No. ¿Y volverá a vivir con alguien? Lucía sintió el golpe antes que él. Intentó intervenir, pero Mateo levantó la mano. No lo sé, respondió con honestidad. Hay heridas que no cierran fácil. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Lucía se acercó a Mateo en la cocina. Si cree que es mejor que nos vayamos, dígalo, susurró. No quiero que esto le haga daño. Mateo la miró largo rato. Vio en ella la misma expresión que había tenido Isabel la última vez que hablaron de futuro. Miedo disfrazado de fortaleza. El problema no es que se queden, dijo finalmente. El problema es que empiezo a desear que no se vayan. Lucía bajó la mirada, porque ella también lo sentía. La noche cayó pesada sobre la finca. Mateo volvió a quedarse despierto, escuchando las respiraciones ajenas, sintiendo cómo su mundo, tan cuidadosamente cerrado, comenzaba a abrir grietas. Sabía una cosa con certeza. Si permitía que ese vínculo creciera, el dolor, cuando llegara, sería inevitable. Y aún así, por primera vez desde la muerte de su esposa, el miedo a perder ya no era tan fuerte como el miedo a seguir solo. La mañana de Navidad amaneció cubierta por una niebla espesa sobre los campos de Castilla. La finca despertó lentamente, como si también ella necesitara tiempo para aceptar que ya no estaba sola. Mateo se quedó de pie en el umbral, observando a Lucía preparar el desayuno mientras los niños reían cerca de la chimenea. No era la vida que había planeado, pero era, por primera vez en años, una vida que se sentía real. No hubo promesas grandiosas. No hubo palabras eternas. Solo una decisión sencilla, pero valiente. No cerrar más la puerta. Lucía no pidió quedarse para siempre. Mateo no prometió olvidar el pasado. Ambos entendieron que el amor, a veces, no llega como un relámpago. Llega como un refugio. Aquella Navidad no borró el dolor, pero lo volvió soportable. Y eso, para alguien que había aprendido a vivir solo, ya era un milagro suficiente. Con el tiempo, la finca volvió a llenarse de vida, no porque el pasado desapareciera, sino porque el presente finalmente tenía sentido. Y así, en un rincón olvidado de España, un hombre viudo y una mujer cansada descubrieron que el hogar no siempre es un lugar. A veces es una decisión. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal Historias de Amor Épicas. Aquí no contamos cuentos rápidos. Contamos historias largas, humanas y reales. Hazte miembro del canal si quieres apoyar este tipo de contenido y recibir historias exclusivas, adelantadas y sin censura emocional. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta página. Déjanos un comentario. ¿Crees que el amor puede llegar cuando menos lo esperamos? ¿Desde qué ciudad de España o del mundo nos estás escuchando hoy? Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir. Nos vemos en la próxima historia.